Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social de la Universidad de Buenos Aires y es uno de los principales investigadores del CONICET. Desde el año 91 dirige la revista Ciclos en la historia, la economía y la sociedad. Entre sus libros más destacados se encuentran Historia Económica, Política y Social de la Argentina, que abarca un periodo desde 1880 al 2003. Mario, ¿cómo le va? Buen día. Rodrigo Sepúlveda de Julio Semolón y lo saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, un gusto tenerlo aquí en comunicación con nosotros. Queríamos preguntarle qué análisis hace de la situación económica actual argentina frente a distintos anuncios que se han realizado y también a distintos estimaciones. Por ejemplo, leíamos más temprano que la CEPAL ha ampliado el porcentaje de crecimiento para nuestro país de un 4,7 a más de un 8%, sobre todo con lo que está pasando en comparación, ¿no? También con lo que pasa con países de Europa que han seguido algunas recetas que hoy están siendo fuertemente cuestionadas. Y bueno, eso es evidente que Europa está siguiendo planes de ajuste inculcados por el Fondo Monetario Internacional que los van a llevar a la misma crisis lo están llevando ya a la misma crisis que tuvo la Argentina en 2001-2002, ¿no? Y por otra parte, no es de extrañar el aumento, la idea, la percepción de que el crecimiento argentino va a continuar, porque nosotros seguimos una política contraria a esa. Uh-huh. ¿Ha habido un cambio de paradigma en materia económica, considera, Mario? Yo considero de que en el mundo hubo una gran trampa financiera, ¿no es cierto?, en la que nosotros caímos casi en forma prioritaria al respecto a otros países. No nos olvidemos que en el 98 nos consideraban el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional y Jiménez fue hasta aplaudido en una asamblea del FMI por Michel Camdesús, que entonces era el director del FMI. Nosotros hicimos casi una experiencia precursora en este sentido y así sufrimos sus consecuencias. Y ese cambio de paradigma, bueno, se está mostrando en los países emergentes, ¿no? En los países como China, como Brasil, como la Argentina también, que forma parte de ellos, que muestran que esas políticas recesivas, esas políticas fundadas en los mercados financieros fundamentalmente, en el endeudamiento externo, etcétera, no conducían absolutamente a nada más que a las ganancias de un sector privilegiado de bancos y empresas financieras en el mundo, y que el desarrollo económico tenía que pasar por otra parte, ¿no? Pasaba por potenciar los recursos productivos de distintos países, por reindustrializarse, y bueno, ese es y por poner por adelante la demanda agregada más que los planes de ajuste. Mario, el gusto que esté conversando con nosotros en este momento. Lo quería consultar sobre lo siguiente. El modelo económico en vigencia desde 2003 ha producido formidables resultados positivos en la Argentina. Esto ya ni siquiera lo cuestionan los más acérrimos opositores que tienen algún grado de razonabilidad cuando lo interpretan. Uno de ellos es casi una hazaña global, como el formidable desendeudamiento de nuestro país, que nos permite ahora seguir teniendo una deuda, por supuesto, que es relativamente elevada, pero que se maneja con relativa comodidad, cosa que nunca ocurrió en la Argentina de los últimos 40 o 50 años. Y entre los formidables resultados que ha entregado, evidentemente lleva a la población y también a los inversores a cada vez exigir más, porque es casi una condición humana. La pregunta que muchos nos hacemos, que sería la pregunta del millón, y que usted con sus conocimientos nos sabrá responder en buena medida, es ¿qué grado de sustentabilidad tiene el actual desarrollo del modelo económico argentino? Mire, en principio tenemos que aclarar que el otro tipo de desarrollo o pretendido pseudo desarrollo que se nos planteaba no tenía ningún grado de sustentabilidad. Y ese es un punto que es esencial y hoy lo vemos en el mundo. O sea, que por ese camino no íbamos a ningún lado y esto hay que descartarlo. Por otro lado, este grado de desarrollo, este tipo de acumulación que se ha creado en los últimos años, tiene la sustentabilidad que le va a dar o que le da la
reactivación del mercado interno, la reindustrialización del país. Es decir, la idea de que el país no puede vivir solo exclusivamente de sus exportaciones agropecuarias, a pesar de la ventaja que hoy se tiene desde el punto de vista de los términos de intercambio, la necesidad de crear empleos, la necesidad de crear una base tecnológica importante para pasar una etapa en los niveles de desarrollo. Todo esto, la repercusión que todo esto tiene también sobre el sistema educativo, ¿no? Pasar de un sistema educativo que fabrica contadores y abogados a un sistema educativo que fabrica ingenieros y científicos. Bueno, son muchos los elementos, evidentemente, que todavía faltan, ¿no? Es decir, falta todavía realizar una buena reforma tributaria, una buena reforma financiera, faltan todavía algunas cosas, pero se hizo mucho, ¿no? Se rescató de manos de los intereses financieros el sistema previsional, que es una cosa fundamental, que nos estaba, deteriorando completamente los ingresos de los jubilados y de la población. Se hizo una serie de cosas que hoy deben todavía completarse, pero que muestran que este es el camino del desarrollo y que lo anterior evidentemente no sirve, y no sirve como se ve claramente en la formidable crisis mundial que vive el mundo, ¿no? Estados Unidos mismo está al borde del default. Esto lo reconoció el presidente Obama. Ya el nivel de su deuda federal supera o está superando a su Producto Bruto interno. Entonces vemos que los grandes están en una situación muy difícil, mientras que los países emergentes, que han apostado a la producción, al empleo y a la demanda, están en una situación muy diferente, ¿no? Rapaport, cuando se establecen modelos económicos como la aplicación de políticas neoliberales en la Argentina durante la década del 90, se cuenta también con mecanismos de consenso para producir esos cambios estructurales. Y aquí quería preguntarle qué rol deberían cumplir los medios de comunicación en esta nueva etapa de la Argentina. ¿Qué se imagina usted que debería tener el rol de...? Evidentemente que aquí hay muchos sectores poderosos, sectores que todavía no están conformes con este cambio de modelo, que apostaban a tener riquezas fáciles a través de políticas rentísticas, que son las que predominaron en la Argentina desde la época de la dictadura militar, que están muy cómodas en ese esquema, ¿no? Donde los beneficios son exclusivamente para ellos. Una demostración fue la lucha en torno a la 125, ¿no es cierto? Es decir, donde niegan el factor al Estado como un elemento no solo propulsor de desarrollo, sino redistribuidor de riquezas. Es decir, esos sectores están evidentemente anclados en un país que ya no debe ser, pero que los beneficiaba. No nos engañemos en ese sentido, y van a seguir pujando para lograr, o para tratar de lograr volver a ese pasado, ¿no? Es decir, este es un punto. Lo mismo ha pasado con Europa, que ha retrocedido muchos puntos en la historia, desde los estados de bienestar de la década del 60 hasta la actualidad, ¿no? Vemos que están luchando desesperadamente por salir del pozo. Este es un sistema perverso, ¿no? Es decir, como este sistema ahora que se está discutiendo, las calificadoras de riesgo, que yo hace tiempo escribí un libro donde tomaba en parte esta cuestión, ¿no? Es decir, si uno lee algunos artículos que aparecen en la prensa europea sobre el tema de las calificadoras de riesgo, son increíbles. Los accionistas de las calificadoras de riesgo que accionan a la baja, por ejemplo en España, a las famosas cajas públicas, la Caixa de Cataluña, Casal de Cataluña, casas de crédito que tienen muchos años y gran respeto de la población, y luego los accionistas de esas mismas empresas calificadoras forman parte de sociedades que compran esas cajas a precios viles y para su propio beneficio, ¿no? Es decir, que es
un negocio redondo. O sea, ellos hunden o quiebran a esas empresas para luego comprarlas. Bueno, esto es lo que pasa en el mundo. Es un tema absolutamente perverso, amparado en los paraísos fiscales y amparados en políticas que evidentemente han llevado al mundo a lo que el mundo está en estos momentos, ¿no? Una situación muy grave. Mario, mi última pregunta de mi parte, ¿no? Nuevamente apunto a la sustentabilidad del modelo, que necesita en este crecimiento verdaderamente vertiginoso de una constante reinversión, para no endeudarnos y para aplicar y fogonear este desarrollo económico con la propia riqueza que se produce acá. Así como la Argentina en los años 2003, 2004, 2005 se paró frente a los organismos internacionales de crédito, a los países acreedores de una manera que nunca lo había hecho para renegociar la voluminosa deuda externa en términos de un PBI mucho más pequeño que el que tenemos ahora. Sin embargo, la Argentina, como todos los países de la Tierra, que generalmente adoptan modelos que no son el que tiene ahora la Argentina, recibe el mismo impacto del drenaje de divisas, de la fuga de divisas, y es por eso que se mezquina en reinversión parte de la riqueza que se produce acá. ¿La Argentina puede cambiar su paradigma desde el gobierno con otro tipo de actitud? ¿Se puede hacer algo para enfrentar ese constante drenaje de divisas que en tiempos electorales como el actual suele pronunciarse? Bueno, esta cuestión ya fue planteada en Bretton Woods cuando se creó el Fondo Monetario Internacional por los economistas que lo crearon, como Harry White y John Maynard Keynes, que planteaban que uno de los elementos esenciales para que el sistema monetario mundial funcionara era el control de las divisas y el control de la fuga de capitales. Eso es un tema muy viejo, evidentemente. Yo creo que es necesario establecer medidas de control de esos recursos, de esos ingresos, como es necesario cambiar la ley de inversiones extranjeras también, que permite una fácil salida de los capitales, de las ganancias de las empresas multinacionales. Y bueno, yo creo que son medidas que evidentemente que van a chocar a ciertos sectores corporativos, pero que es necesario tomar. Son ganancias que se producen en el país y por lo tanto merecen estar revertidas en el país. Nadie quiere quitar esas ganancias a nadie. Lo que se quiere es que esas ganancias fluyan hacia los sectores que las produjeron o los habitantes del país donde se produjeron. Eso es nada más. Entonces, no son medidas anticapitalistas en sí, son medidas que tienden a defender la riqueza del país. Y me parece que esto es un punto que nosotros tenemos que fortalecer. En ese sentido, el Banco Central tomó medidas en ese sentido. Evidentemente es muy difícil controlar estos sectores financieros. Solo advertirle a esos sectores financieros que llevar esos ingresos a otras partes del mundo tampoco es demasiado seguro, ¿no? Recordemos que Madoff se quedó con $500 millones de inversionistas argentinos que fugaron sus capitales del país. Madoff, el famoso estafador británico, ¿no? Es decir, que tampoco es seguro que ese dinero fuera del país vaya a fructificar en algo. De modo que hay que remarcar esto, hay que decir que, bueno, que el país ofrece grandes oportunidades para desarrollar esos recursos, esas riquezas, y que la acumulación tiene que hacerse aquí dentro y en el marco del proceso de integración regional que estamos viviendo y que nos da la oportunidad de tener un mercado no de 40 millones de habitantes, sino de 200, 300, 400 millones, ¿no? Y me parece que esto es